Buenas tardes, estimados amigos de la materia. Es un enorme gusto dirigirme a ustedes nuevamente para poder compartir eh, el guión de clase número 5 referido a la demanda. En primer lugar, vamos a recordarnos de nuestra querida Universidad Modular Abierta, que espero pronto estar reunidos en las aulas nuevamente. Nos vamos a referir básicamente al guión de clases de la demanda, requisitos generales y especiales. Esto vamos a iniciar primeramente conociendo y recordando los elementos de la demanda, porque ya con anterioridad habíamos establecido un concepto de demanda. Ahora bien, nos vamos a referir a esos elementos principales en los que coinciden casi todos los especialistas en la materia: Vescovi, Favela, Enterría, Luis Vázquez López, entre los más recientes. En este sentido, ¿cuál es el primero de esos elementos? El primero de los elementos, recordemos que la demanda per se constituye un acto procesal. El acto procesal son todas aquellas actuaciones de las partes del proceso, demandante, demandado, juez o tribunales. Entonces, todas aquellas actuaciones de cada uno de estos protagonistas es un acto procesal. Ese acto procesal es básicamente la representación por naturaleza de la demanda. En primer lugar, para el inicio del proceso. Recordemos que la demanda es el inicio del proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de este se abre la puerta para efectos que el juzgador puede conocer alguna controversia. De ahí que ese acto procesal identifica las partes. Las partes es importante, sobre todo en el demandado, que se tenga claridad y certeza de quién constituye esta parte. Por eso es importante a la hora de redactar una demanda tener también sumo cuidado en qué se escribe y cómo se escribe. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos en la actualidad a nivel general es en la parte de la ortografía y redacción. Esta parte, que es una materia que se va olvidando, pero que muchas veces por ahí una coma, una letra mal escrita puede también repercutir en cuanto a la identificación de las partes, sobre todo cuando hay pluralidad de partes demandadas. Además, dentro de lo fundamental, todas las partes importantes, pero esta quizás de las más fundamentales es la exposición de hechos. Cuando hablamos de exposición de hechos, nos estamos refiriendo a la teoría fáctica. Jurídicamente así se conoce como teoría fáctica. Y recordemos el famoso principio general del derecho que ya vimos en la clase, que el juez sabe de derecho, el juez conoce del derecho. Entonces, en este sentido, le debemos proporcionar los hechos para que el juez pueda, con su experticia, que sobre esa base de los hechos poder orientar el proceso. Recordemos el famoso Jura Novit Curia. El juez conoce de derecho, pero
nosotros tenemos que proporcionarle los hechos, ser bien claros, porque de acuerdo al principio de congruencia, el juez solo va a resolver conforme los hechos que se le proporcionen. No puede ir más allá de esos hechos para la hora de resolver. Y aquí es donde viene la tarea grande del profesional del derecho, de orientar al juez, de proporcionarle esos elementos de hecho que muchas veces por la deficiencia en la redacción y ortografía puede verse amenazada esta parte. Además tenemos los fundamentos de derecho. Tanto la exposición de hechos como los fundamentos de derecho conforman el famoso silogismo jurídico. ¿Qué es el silogismo jurídico? Y es aquella figura jurídica que consiste en lograr la relación coherente entre el aspecto formal y la norma, es decir, adecuar los hechos a la descripción abstracta que hay en la ley. Por lo tanto, este tipo de razonamiento servirá efectivamente para garantizar la solidez en la argumentación que el abogado o cualquier operador del derecho pretende realizar. En esta parte, si el juez puede ampliar de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento amplio del derecho, pero no ir más allá de lo planteado en la teoría fáctica. Platicaba con unos profesionales recién graduados del derecho y me mencionaban que en algunos procesos pagaban porque les redactaran las demandas. No estoy de acuerdo con esta posición, con esta práctica, porque para eso nos estamos preparando, para ser capaces de poder redactar con conocimiento de causa una demanda. Adicionalmente, y como último punto, tenemos la petición. La petición, ¿qué es? El famoso petitorio es donde se establece el alcance del proceso y debe ser lo suficientemente claro, lo suficientemente amplio para que el juez pueda dar su fallo conforme a esta petición. Por supuesto, hay una integración de partes entre todos estos elementos de la demanda para llegar a la petición. La petición es el resultado final de todos los demás elementos, pero no podemos realizar un petitorio fuera de los hechos. Retomemos esta parte, que los hechos son fundamentales. Vamos a ver algunos elementos adicionales respecto a los fundamentos de derecho y a la petición misma. Sin embargo, aquí con estos elementos estamos enfocándonos a la demanda, que la demanda, recordemos, es el acto procesal por el que se inicia un proceso, donde se identifican las partes, se establece la exposición de hechos o teoría fáctica que se fortalece con los fundamentos del derecho para concluir con la petición. Así un concepto de demanda. En cuanto a esto, también los aspectos relacionados que aparecen en su guión de clase, tenemos que prácticamente los argumentos o elementos de derecho van a establecer el objeto de la causa, y ese objeto de la causa que comprende la jurisdicción y competencia, comprende la capacidad de las partes. Recordemos que la capacidad de las partes no necesita declaratoria judicial, como si lo necesita la discapacidad. Entonces, si se argumenta discapacidad en alguna de las partes, debe existir una declaratoria judicial que ya el Código de Familia establece qué requisitos debe cumplir. La representación en la mayoría de procesos nuestros se requiere procuración, entonces las personas deben estar representadas normalmente por un abogado, excepto
que ellas sean abogadas y puedan representarse a sí mismas. La clase de juicio enfático, los famosos NEMA que exigen los tribunales en las demandas cuando se ubica en la parte posterior qué clase de juicio para orientar de ahí hacia dónde se va a dirigir una demanda. Los elementos propios que tienen que ver con los hechos, recordemos que no va a haber una demanda idéntica a otra, los hechos van a ser diferentes, tal vez no en su totalidad, pero sí en alguna medida. Y la validez y procedencia, que tiene mucho que ver con las características formales de los actos procesales y a las formas procesales. Y por último, dentro de ese objeto de la causa, tenemos las costas procesales. De ahí que configuración nos conlleva que a los tipos de petición pueden ser de dos formas, en sentido inmediato y en sentido inmediato. El sentido inmediato, el accionar que se requiere del juez, y en este caso puede existir algún tipo de condición inicial, como que se declare alguna medida cautelar, que también se establezca un desalojo de forma inmediata o una actuación judicial inmediata. Y el sentido inmediato en función de lograr el propósito de la demanda. A todas aquellas condiciones que se van a dar de manera accesoria también a esto, al fallo obtenido. Por ejemplo, la declaratoria de costas procesales. No siempre hay una declaratoria de costas procesales. El sentido inmediato también puede ser el daño moral. Por último, los requisitos de la demanda. Hay requisitos generales, ya establece el Código Procesal Civil y Mercantil requisitos propios de cada una, y los requisitos especiales. Ahí lo podemos ver en el caso de la Ley por Reparación del Daño Moral, donde lo orienta al proceso común ordinario, pero establece requisitos especiales en cuanto al monto de la indemnización requerida. De esta manera, hago referencia a su guión de clases jóvenes, espero que sea de utilidad y estemos de nuevo así compartiendo como en esta imagen. Cualquier parecido es pura coincidencia. Muchas gracias por su atención.